En esta presentación vamos a hablar sobre algunas estrategias de manejo para suelos con degradación química, específicamente por afectación con sales. Entre las estrategias más utilizadas tenemos la siembra de cultivos tolerantes a la afectación por sales, la aplicación de una lámina de lixiviación para el lavado de sales, la fertilización adecuada, es decir, no usar fertilizantes que sean salinizantes, prácticas que mejoran la permeabilidad del suelo, como la incorporación de residuos, los cultivos de cobertura, abonos verdes, etc. Aplicación de enmiendas con calcio, esto es para neutralizar la acidez en suelos salino-ácidos. La aplicación de enmiendas con calcio, pero en este caso yeso, azufre, ácido sulfúrico, entre otros, para cambiar el balance de sales en los otros suelos afectados por sales. Y el riego adecuado para minimizar el efecto sobre los cultivos. Antes de diseñar una estrategia de manejo, es importante que identifiquemos cuál es el tipo de afectación por sales que presenta el suelo. Los dos tipos de degradación por afectación por sales más comunes son salinidad y sodicidad. Sin embargo, se presentan 4 tipos de afectación. Tal es el caso de los suelos salinos, salinosódicos, sódicos y salinoácidos. En este cuadro vemos algunas características que permiten identificarlos, como el pH, la conductividad eléctrica, la relación de absorción de sodio, el tipo de sales predominantes y también se presenta acá la zona, el tipo de clima donde lo podemos conseguir. En el caso de los suelos salinos y salinosódicos, el pH es ligeramente alto, de 7 a 8,5. La conductividad eléctrica es alta, en este caso mayor de 4, y la relación de absorción de sodio está por debajo de 10. En el caso de los suelos salinos, menor a 5, y en el caso de los salinosódicos, entre 5 y 10. Hay unas variaciones entre las sales predominantes. Es importante que en el caso de suelos salinos se presentan carbonatos de calcio y carbonatos de sodio precipitados. Ambos los vamos a conseguir en clima árido y semiárido. Por el contrario, los suelos sódicos presentan un pH mayor de 8,5. Ese es uno de los parámetros que debemos tener en cuenta. Cuando sube el pH, ya se presentan problemas con sodio, pero la conductividad eléctrica es relativamente baja, de mediana a baja, en este caso de 2 a 4. Y la relación de absorción de sodio es alta, mayor de 10. Vamos a conseguir que las sales dominantes son sales de sodio, en este caso bicarbonatos y sulfatos. Se pueden presentar este tipo de suelo tanto en clima árido y semiárido, pero también los podemos conseguir en climas subhúmedos o húmedos asociados a agricultura de riego. Por otro lado, los suelos salinoácidos son unos suelos que tienen las características de presentar problemas de acidez, evidenciado en los pH menores de 5,5, tienen aluminio intercambiable y además presentan problemas de salinidad. Estos suelos los vamos a conseguir en algunas regiones costeras, son casos muy especiales. Y no presentan problemas de sodio, sino que tienen una relación de absorción de sodio, en este caso menor de 5. Acá vamos a ver que entre las sales predominantes tenemos los sulfatos y cloruros de sodio, pero también tenemos hidróxido de aluminio. Igualmente los podemos conseguir en todos los climas, árido, semiárido, húmedo y subhúmedo. Para poder hacer el diagnóstico del tipo de afectación por sales, es necesario hacer un análisis. En este caso se hace un análisis de suelo específico para salinidad que se llama extracto de pasta saturada. En ese análisis se determina pH, conductividad eléctrica y la cantidad de cationes como calcio, magnesio, sodio y potasio, y aniones, carbonatos, bicarbonato, sulfatos y cloruro. Acá tenemos un ejemplo de dos suelos que tienen su análisis respectivo de afectación por sales en extracto de pasta saturada. Es importante en este caso de los análisis que nosotros hagamos previamente una evaluación de la calidad del análisis como tal. Hay dos parámetros que se usan para hacer esa evaluación de la calidad.
Una es que los cationes, la suma de los cationes y aniones debe ser similar. No debe haber una diferencia entre esas dos sumas de más del 5%. Y el otro parámetro que se toma en cuenta es la concentración total de sales. Dependiendo de los tipos de sales que hay presentes, nosotros podemos estimar la concentración total de sales multiplicando la conductividad eléctrica por 10. Ese valor debe ser más o menos similar a la suma de aniones o de cationes. Entonces fíjense acá en este análisis específicamente, la suma de cationes para el suelo A es 32, que sería calcio, 8 de magnesio, 14 de sodio y 1 de potasio. Eso debe ser más o menos igual, ya que los aniones se van a combinar con los cationes para formar las sales. A, en este caso 0, que es carbonato, 8, que son los bicarbonatos, 25 de sulfato y 22 de los cloruros. En ambos casos da 55 para el suelo A. Y para el suelo B, en ambos casos da 30. Si se fijan en relación a la concentración de sales totales calculadas por conductividad eléctrica multiplicada por 10, da en el caso del suelo A 55 y en el caso del suelo B 30, en este caso milimoles por litro. Eso nos indica, al evaluar esos dos parámetros, suma de aniones y cationes similares, y eso también debe ser similar a la conductividad eléctrica por 10, nos indica que este análisis es de buena calidad y nosotros podemos seguir con el paso previo, que es el balance de las sales, para saber cuáles son las sales predominantes en cada suelo. Vamos a hacer ahora el ejemplo del cálculo de balance de sales para los dos suelos que vimos previamente, comenzando por el suelo A. Entonces fíjense acá, este suelo tiene los cationes y los aniones, calcio, magnesio, sodio, potasio, carbonato, bicarbonato, sulfato y cloruro. El orden de formación de las sales es el siguiente. Primero se forman los carbonatos de calcio, magnesio, sodio, potasio. Después los bicarbonatos, igual de calcio, magnesio, sodio, potasio. Posteriormente los sulfatos y los cloruros. Entonces vamos a comenzar el balance de sales con los bicarbonatos. Vemos acá que no hay nada de bicarbonato, por tanto no se formará ningún bicarbonato. Tenemos 8 milimoles por litro de bicarbonato, entonces se formarán 8, lo más que se pueden formar son 8 milimoles por litro de bicarbonato de calcio, y una vez que se forman estos bicarbonatos, se acaba el bicarbonato y quedan 24 milimoles de calcio. Posteriormente, como ya no tenemos bicarbonato, no se pueden formar bicarbonatos de magnesio, de sodio y de potasio. Pasamos ahora a los sulfatos. Tenemos 25 milimoles por litro de sulfato y tenemos 24 milimoles de calcio. Por tanto, se me van a formar 24 milimoles de sulfato de calcio. Con esto se me acaba todo el calcio y me queda un milimol de sulfato. Este milimol de sulfato se me va a combinar con magnesio, que tenemos 8, pero solo se me puede formar lo que tengamos de sulfato. Entonces se forma un milimol por litro de sulfato de magnesio, se acaba el sulfato y me quedan 7 milimoles de magnesio. Como ya no tenemos sulfato, no se pueden formar ni sulfato de sodio ni sulfato de potasio. Vamos ahora a la formación de los cloruros. Como no tenemos calcio, no se me pueden formar cloruros de calcio. Tenemos magnesio, tenemos 7 y 22 milimoles de cloruro, pero no se me pueden formar más de 7 porque es lo que tenemos de magnesio. Entonces se forman 7 milimoles por litro de cloruro de magnesio, se acaba el magnesio y me quedan 15 milimoles de cloruro. Posteriormente, de estos 15 se me van a combinar 14 con sodio para formar los 14 milimoles por litro de cloruro de sodio, se acaba el sodio y me queda 1 de cloruro.
Y este cloruro, este milimol por litro de cloruro se me va a combinar con potasio formando un milimol de cloruro de potasio. Entonces fíjense, estas son las sales predominantes en este suelo. Igualmente hacemos el mismo procedimiento para el suelo B. En este caso igual no tenemos carbonatos, se me van a formar 4 milimoles de bicarbonato de calcio, 2 de bicarbonato de magnesio y 4 de bicarbonato de sodio, 15 milimoles de sulfato de sodio y 4 de cloruro de sodio y 1 de cloruro de potasio, con el mismo procedimiento. Acá tenemos ya un resumen de el suelo con sus aniones y cationes, los dos suelos, y tenemos las sales que se formaron tanto en el suelo A como en el suelo B. Es importante destacar en este suelo A que la conductividad eléctrica es mayor de 4, o sea que 5,5 en un suelo que tiene problemas de afectación por sales, específicamente salinidad. Si calculamos la relación de absorción de sodio, que ustedes lo vieron en teoría, que es la cantidad de sodio, la concentración de sodio entre la raíz cuadrada de calcio, de los contenidos de calcio más magnesio entre 2, resulta 3,3. Entonces, este suelo, las sales predominantes son bicarbonato de calcio, sulfato de calcio y cloruro de sodio, son principalmente sales de calcio. Con esta conductividad eléctrica, esta relación de absorción de sodio y este predominio de sales, este es un suelo salino. Por otro lado, fíjense, el suelo B tiene un pH 8,5, si recuerdan el cuadro donde están todos los tipos de sales, ya acá este suelo tendría problemas de sodio. Vemos la relación de absorción de sodio, igual el contenido de sodio entre la raíz cuadrada de calcio más magnesio da 13,27, o sea que es mayor de 10. Ya sabemos que es un suelo que tiene problemas de sodio. Cuando analizamos las sales predominantes tiene bicarbonato de calcio, pero también tiene bicarbonato de sodio, sulfato de sodio y cloruro de sodio. Las sales predominantes son sales de sodio. En este caso, este suelo califica como un suelo sódico. Entonces fíjense que tanto el balance de sales como el análisis de pH y conductividad eléctrica y el cálculo de la relación de absorción de sodio ya me orienta para saber cuál es el tipo de afectación por sales. Y el saber cuál es el tipo de afectación por sales es lo que me va a guiar en las estrategias que nosotros vamos a aplicar para superar esa limitación. Vamos a ver ahora algunas de las estrategias que se utilizan para superar las limitaciones de degradación por afectación por sal. Como en muchos otros procesos de degradación, una de las principales alternativas es el uso de cultivos o variedades que sean tolerantes a esas condiciones. En el caso de la tolerancia de los cultivos a la afectación por sales, esta es muy variable, ya que va a depender de la variedad del cultivo, de la fisiología de la planta, del estado de crecimiento y del patrón de desarrollo de las raíces. Entonces, existen algunos cultivares que son tolerantes, como por ejemplo la sábila, la verdolaga, también es un cultivo que es tolerante a esas condiciones. Entonces, fíjense acá en esta figura que tenemos por acá el rendimiento relativo del cultivo en porcentaje y la salinidad o conductividad eléctrica medida en decisimen por metro, que existen cultivos que son sensibles y ellos van a disminuir drásticamente su rendimiento relativo cuando la conductividad eléctrica está por encima de 4 decisimen metro. Mientras que aquellos cultivos que son tolerantes soportan un poco más las condiciones de salinidad, en este caso hasta alrededor de 12 decisimen por metro antes de comenzar a disminuir su rendimiento. Estos serían los cultivos tolerantes a las sales. Por otro lado, hay algunos cultivos que requieren cierta cantidad de sales e incluso aumentan su rendimiento hasta valores cercanos a 15 decisimen metro y serían las halófitas. Pero todos los cultivos al final tienen como un umbral, un valor umbral de salinidad y por encima de ese valor van a disminuir su rendimiento, por encima de ese valor de conductividad eléctrica.
Otra de las estrategias que usamos para el manejo de suelos afectados por sales es el uso adecuado del riego y de sistemas de siembra. Pero para eso debemos evaluar previamente la calidad del agua que vamos a usar para riego. En este cuadro tenemos algunos de los parámetros que usamos para evaluar esa calidad. Por ejemplo, la conductividad eléctrica en decisimín por metro, el contenido de sales solubles en gramos por litro, la relación de absorción de sodio y la toxicidad por algunos iones específicos como cloruros, sulfatos y por sodio. Vemos que el agua puede ser de buena calidad, de mediana calidad o de mala calidad dependiendo de los valores que alcancen cada uno de estos parámetros. Para el cálculo de las sales totales solubles podemos hacerlo a través de esta expresión, conductividad eléctrica por 0,64, y la toxicidad de cada uno de los iones la podemos determinar a través de la concentración de ese ion por su masa molar entre 1000. Acá tenemos los valores de masa molar de cada uno de los parámetros que estamos tomando en cuenta para evaluar la calidad del agua. Vamos a ver un ejemplo. Esta es un agua que podemos usar para riego. Fíjense que está su análisis, el análisis que se hace en los laboratorios con fines de riego. Acá determinamos el pH, la conductividad eléctrica y la cantidad de aniones y cationes en moles por litro. Como lo hicimos para suelo, también en el caso de las aguas, antes de hacer un balance de sales, para ver las sales predominantes, debemos previamente verificar la calidad del análisis de agua hecho por el laboratorio. Entonces acá multiplicamos la conductividad eléctrica por 10, nos da 14 milimoles por litro y sacando la suma de aniones y de cationes nos da 14,1. Son valores muy similares, lo que nos indica que este análisis como tal es de buena calidad y podemos hacer el balance de sales. Calculando la relación de absorción de sodio como la concentración de sodio entre la raíz cuadrada de la suma de calcio más magnesio entre 2, resulta que la relación de absorción de sodio de esta agua es 0,39. Si nosotros hacemos el balance de sales, de carbonatos, de bicarbonatos, de sulfatos o de cloruros, nos resultan estos valores. Como no hay carbonatos, no hay ninguna sal de este tipo. Tenemos 1,3 milimol por litro de bicarbonato de calcio, 8,7 sulfato de calcio, 3 sulfato de magnesio, 0,3 sulfato de sodio, 0,7 cloruro de sodio y 0,1 de cloruro de potasio. Fíjense que están destacados en vino tinto las sales que son sodificantes y salinizantes, y la que tiene mayor concentración en esta agua es el sulfato de calcio, que no es ni sodificante ni salinizante. Si calculamos la toxicidad o las posibilidades de toxicidad por algunos iones específicos, en el caso de cloruro resulta 0,03 gramos por litro, en el caso de sulfato 0,58 gramos por litro y en el caso de sodio 0,02 gramos por litro. Acá tenemos un resumen de las sales y también un resumen de la calidad del agua. Entonces fíjense que si evaluamos la conductividad eléctrica resulta que es media. En el caso de la concentración de sales es media también, o por relación de absorción de sodio el agua es buena, igual que por la toxicidad con cloruros y con sodio, pero por sulfato también resulta que la calidad es media. Entonces, en este caso, nosotros vamos a concluir que el agua, esta agua para riego, es de mediana calidad. Los sistemas de riego y siembra deben garantizar una baja concentración de sales en la zona de crecimiento de las raíces para evitar el estrés hídrico, porque nosotros sabemos que el principal efecto de las altas concentraciones de sales es el aumento del potencial osmótico y por tanto las plantas sufren de déficit hídrico. En este caso, fíjense la figura. 3 formas de sembrar las plantas en un sistema de camellón y surco. Si nosotros colocamos la planta, como se ve en la primera figura, en el centro del camellón,
El agua de riego en los surcos va a hacer que las sales se desplacen precisamente hacia el centro del camellón. Y es allí donde nosotros tenemos sembrada la planta. Por tanto, las plantas van a morir por exceso de sales y déficit hídrico. Una alternativa es sembrar las plantas en los bordes del camellón, donde se van a presentar las menores concentraciones salinas. Otra alternativa es el riego en surcos alternados, donde vamos a dejar un surco sin regar y otro con riego, y así vamos a sembrar las plantas en los bordes del surco que está regado. En este caso, las sales se van a desplazar hacia el surco que no tiene riego. Lo importante es que nosotros tengamos las raíces de la planta en la zona donde las sales estén en la zona de humedecimiento del surco, porque es allí donde se van a mantener las menores concentraciones de sales, porque estas van a estar disueltas. Otra alternativa es el riego localizado. En este caso, la mejor forma es colocar el sistema de riego lo más cerca de las raíces de las plantas, para que en el frente de humedecimiento de ese sistema de riego nosotros podamos tener la menor concentración de sales, como se ve acá. En la medida que nosotros profundizamos este sistema de riego, entonces se van a concentrar las sales en superficie y la planta va a sufrir de déficit hídrico. Todas aquellas prácticas que mejoren la permeabilidad del suelo son adecuadas para el manejo de suelos afectados por sales, ya que estas mejoran la estructura y mejoran la permeabilidad, lo que puede permitir una mejor lixiviación de sales dentro del perfil y que no estén en la zona de crecimiento de las raíces. Estas prácticas pueden ser la labranza, la aplicación de abonos orgánicos, residuos de cosecha, cultivos de cobertura y abonos verdes. Otro aspecto importante a considerar en el manejo de suelos afectados por sales es la fertilización. Nosotros debemos hacer una fertilización adecuada con fertilizantes que no aumenten los problemas de salinidad. Por ejemplo, los bicarbonatos de calcio, sulfato de magnesio, sulfato de sodio y los cloruros de calcio, magnesio, sodio no son adecuados para suelos afectados por sales, ya que estos contribuyen a los problemas de salinidad. Entonces debemos evitar todos aquellos fertilizantes que los contengan. ¿Qué fertilizantes no usar? Por ejemplo, no debemos usar nitrato de calcio o magnesio, porque en estos suelos ya hay suficiente calcio y magnesio. No debemos usar sulfato de amonio, sulfato de potasio o sulfato de magnesio tampoco, porque ya en los suelos afectados por sales generalmente hay suficientes sales de sulfato. Y tampoco debemos usar el cloruro de potasio. Entonces, ¿qué fertilizante podemos usar? Podemos usar urea, los nitratos de amonio o potasio, aunque estos son un poco difíciles de conseguir, el fosfato monoamónico, el fosfato monopotásico y algunas soluciones nitrogenadas. Una de las estrategias más usadas principalmente para suelos salinos es el lavado o lixiviación de las sales. Para entender esto, vamos a ver cuál es el balance de sales que se produce en un suelo salino. Tenemos por un lado la lámina de riego con una concentración de sales en esa agua de riego que entra al suelo. En el suelo hay un balance entre las sales que precipitan y las sales que son disueltas desde la fase sólida. También tenemos que el cultivo absorbe una cierta cantidad de sales y el exceso sale como lámina de drenaje con una concentración de sales en el agua de drenaje. Si nosotros hacemos el balance, tendríamos que la lámina de riego por la concentración de sales en el agua de riego, más las sales que provienen de la fase sólida, menos las sales que salen en el agua de drenaje, o sea, la lámina de drenaje por la concentración de sales en el agua de drenaje, menos las sales que precipitan, menos las que absorbe el cultivo, esto sería igual a 0. Entonces, si nosotros queremos hacer el balance, como les dije, y consideramos que tanto las sales que provienen de la disolución de la fase sólida, como las que precipitan,
cómo las sales que absorbe el cultivo, en el caso de suelos afectados por sales, son muy pequeñas y no las consideramos dentro del balance, entonces tendríamos que las sales que son aportadas por el agua de riego menos las sales que salen del sistema a través del agua de drenaje, esto sería igual a 0. Si pasamos este factor hacia el otro lado, tendríamos que la lámina de riego por la concentración de sales en el agua de riego debe ser igual a la lámina de drenaje por la concentración de sales en el agua de drenaje. Si pasamos las dos láminas de riego hacia un extremo de la igualdad y las concentraciones hacia el otro extremo, tendríamos que la lámina de drenaje entre la lámina de riego va a ser igual a la concentración de sales en el agua de riego entre la concentración de sales en el agua de drenaje. Y esto va a ser lo que nosotros llamamos fracción de lixiviación. Entonces, la fracción de lixiviación no es más que la porción del agua de riego que logra atravesar la zona radicular y aparece como agua de drenaje. En este caso, como la concentración de sales en el agua de riego y la concentración de sales en el agua de drenaje son proporcionales a la conductividad eléctrica, entonces nosotros podemos sustituirlas en la expresión y decir que la fracción de lixiviación puede ser igual a la lámina de drenaje entre la lámina de riego o la conductividad eléctrica del agua de riego entre la conductividad eléctrica del agua de drenaje. En el caso de que nosotros estemos manejando ese cultivo a nivel de recuperación, la conductividad eléctrica máxima del agua de drenaje debe ser lo que llamamos la concentración umbral. Entonces, la fracción de lixiviación va a ser igual, o la podemos calcular a través de esta expresión, sería la conductividad eléctrica del agua de riego entre la conductividad eléctrica del agua de drenaje o conductividad eléctrica umbral para ese cultivo. Así tenemos que la salinidad umbral es la concentración máxima de sales permisible en la zona radicular. Es función de la tolerancia de los cultivos y su valor va a depender del nivel de reducción en el rendimiento que nosotros nos permitamos. Es equivalente a la salinidad del agua de drenaje, como lo comentamos anteriormente. Entonces, fíjense en este cuadro que tenemos algunos cultivos como sorgo, algodón, etcétera, con su tolerancia máxima, o sea, su valor umbral, a la conductividad eléctrica en decisimen por metro. Por ejemplo, el algodón tolera una conductividad máxima de 7,7 decisimen metros, sin reducción del rendimiento. Y en el caso de sorgo, tolera 4,5 y así sucesivamente. Si nosotros nos permitimos un porcentaje de rendimiento, por ejemplo, 10%, 25%, entonces ese valor de conductividad permisible va a ser un poco mayor. En el caso del algodón, si aceptamos una reducción de rendimiento de 10%, el cultivo puede tolerar hasta 10 decisimen metro. Si permitimos un 25%, tolera hasta 12 y un 50% del rendimiento se ve afectado con una conductividad eléctrica de 16. Y así tenemos estas tablas para muchos cultivos. Cuando hablamos de lavado de sales, esa lámina de riego que se va a aplicar, nosotros la denominamos requerimiento de lavado. Y se refiere a la cantidad de agua que debe pasar a través de la zona radicular para mantener la conductividad eléctrica a un determinado valor o por debajo de él. Y ese determinado valor es lo que llamamos umbral de salinidad. Como vimos anteriormente, la fracción de lixiviación la podemos calcular a través de la relación de lámina de drenaje entre lámina de riego o requerimiento de lavado, o a través de la relación de conductividad eléctrica, la conductividad eléctrica del agua de riego entre la conductividad eléctrica del agua de drenaje. Si despejamos de esa expresión la lámina de drenaje, quedaría que es la relación de conductividad eléctrica del agua de riego y drenaje por la lámina de riego. Si incluimos allí la demanda de agua del cultivo, entonces la lámina de riego o el requerimiento de lavado va a ser igual a la lámina de drenaje más la evapotranspiración del cultivo. Sustituyendo en esta expresión
por la lámina de drenaje, nos queda esta expresión. Nos queda que el requerimiento de lavado va a ser igual a la relación de conductividades por requerimiento del lavado más la evapotranspiración del cultivo. Si despejamos la evapotranspiración del cultivo y sacamos factor común, nos queda entonces que el requerimiento de lavado va a ser igual a la evapotranspiración del cultivo entre 1 menos la relación de conductividad eléctrica del agua de riego entre la conductividad eléctrica del agua de drenaje, que nosotros sabemos que esa es la fracción de lixiviación. Resumiendo, nosotros podemos calcular el requerimiento de lavado dividiendo la evapotranspiración del cultivo entre 1 menos la fracción de lixiviación. Vamos a ver ahora unos ejercicios sobre estos conceptos que hemos visto de fracción de lixiviación y requerimiento de lavado. En este primer ejercicio nos piden que calculemos la fracción de lixiviación y la lámina total de riego necesaria para un cultivo de tomate cuya tolerancia, o sea, su valor umbral, es de 8 decimilímetros y su demanda de agua es de 37,5 milímetros. Si se disponen de dos aguas, una de río con una conductividad eléctrica de 0,10 decimilímetros y otra agua de pozo con una conductividad eléctrica de 4 decimilímetros. En el primer caso, la fracción de lixiviación la calculamos por la relación de conductividad entre el agua de riego, entre el agua de drenaje, que sería el valor umbral, y nos da 0,0125. Y la lámina total de riego, que la calculamos con la evapotranspiración del cultivo entre 1 menos la fracción de lixiviación, nos da que el requerimiento de lavado en ese caso son 37,97 milímetros. En el segundo caso, el agua de pozo, la fracción de lixiviación nos da 0,5 y el requerimiento de lavado nos da 75 milímetros. Entonces fíjense que en la medida que la conductividad eléctrica del agua de riego es más alta, el requerimiento de lavado es mucho mayor porque necesitamos más agua para desplazar esas sales de la zona de crecimiento de las raíces. En el caso de los suelos afectados por sales de sodio, la lixiviación no es una buena alternativa, porque ese lavado retiraría del perfil las sales de calcio y magnesio y empeoraría los problemas de sodio. Entonces, para estos suelos que tienen esos problemas, como son los suelos sulfatosódicos o sódicos, la mejor alternativa es la aplicación de enmiendas con yeso o con azufre para cambiar el balance de sales. En esta gráfica vemos un ejemplo de la aplicación de yeso, que es una de las enmiendas más utilizadas para estos problemas, y su efecto sobre las variables porcentaje de sodio intercambiable y conductividad eléctrica. Vemos la aplicación en 3 dosis de 5, de 7,5 y 10 megagramos por hectárea. En cada caso vemos una gran variación entre el porcentaje de sodio intercambiable y la conductividad eléctrica antes y después de la aplicación. No vemos tanta diferencia entre las diferentes dosis después de la aplicación, pero sí se ve un efecto bien marcado de la aplicación de esta enmienda. Vamos a hacer ahora un ejercicio de cálculo de la cantidad de yeso a aplicar en un suelo para resolver los problemas de sodio intercambiable. Entonces sabemos que la idea de aplicar el yeso, que es sulfato de calcio dihidratado, es sustituir al sodio del complejo de intercambio. El calcio del yeso sustituye al sodio y se forma un sulfato de sodio que puede ser retirado posteriormente a través de lixiviación. Entonces, este ejercicio nos pide calcular la cantidad de yeso que hay que aplicar a un suelo sódico sin carbonato de calcio precipitado. Es importante destacar que en el caso de que el suelo presente carbonato de calcio precipitado, se usan otras alternativas de enmienda. La idea es recuperar el suelo que presenta las siguientes características. Tiene un porcentaje de sodio intercambiable de 50%, una capacidad de intercambio catiónico de 10 milimol de carga por cada 100 gramos de suelo, una densidad aparente de 1,3 megagramos metro cúbico, una profundidad de 30 centímetros, un porcentaje de sodio intercambiable final de 10%. Este es el valor al que deseamos llegar
considerando que ese valor de sodio intercambiable no es perjudicial para las plantas. Vamos a necesitar para los cálculos el peso molecular del yeso, que es 172 gramos por mol o miligramos milimol, y el peso equivalente del sulfato de calcio, que sería la mitad de esto. Entonces, el primer paso es despejar el sodio intercambiable de la fórmula para poder saber cuál es la cantidad de sodio que hay en el complejo de intercambio. Entonces, el sodio sería igual al porcentaje de sodio intercambiable por la capacidad de intercambio catiónico entre 100. Calculamos y nos da que ese suelo tiene 5 milimoles de carga de sodio por cada 100 gramos de suelo. Tomando en cuenta que el porcentaje de sodio intercambiable final debe ser de 10%, ya que esta es la proporción que no es perjudicial para las plantas, lo calculamos. ¿Cuánto sería eso de la capacidad de intercambio catiónico? Y nos da que el sodio al que debemos llegar al final es 10, que es la capacidad de intercambio catiónico por 0,10, 1 milimol. Entonces fíjense que nosotros debemos tener 1 milimol en la capacidad de intercambio catiónico y tenemos 5. Entonces vamos a calcular el sodio que hay que desplazar como la diferencia entre el sodio actual y el sodio final que calculamos. Sería 5 menos 1, o sea, realmente debemos desplazar de la capacidad de intercambio catiónico 4 milimoles de carga por cada 100 gramos de suelo. Para continuar con los cálculos debemos calcular el peso de la hectárea. Como ya ustedes lo deben saber, sería la densidad aparente por la profundidad por el área, y nos da que esta hectárea en los 30 centímetros pesa 3.900 megagramos. El calcio que va a desplazar el sodio del complejo de intercambio lo hace en una relación de equivalencia, es decir, que por cada mol de yeso se desplaza un mol de sodio. Si nosotros debemos desplazar 4 moles de sodio, entonces debemos aplicar 4 moles carga de yeso. Si un mol de sulfato de calcio tiene 86 miligramos, 4 moles de sulfato de calcio tendrá 344 miligramos. Esos 344 miligramos es lo mismo que 0,344 gramos de sulfato de calcio por cada 100 gramos de suelo, o 0,344 megagramos de sulfato de calcio por cada 100 megagramos de suelo. Tomando en cuenta el peso de la hectárea, decimos que por cada 100 megagramos de suelo yo tengo que aplicar 0,344 megagramos de sulfato. Si yo tengo 3.900 megagramos de suelo, X, y esto sería 13,42 megagramos de yeso por hectárea que tengo que aplicar. Eso sería la cantidad que tengo que aplicar para sustituir los 4 milimoles de sodio del complejo de intercambio. Ahora, el yeso no tiene una eficiencia del 100%. Se sabe que la eficiencia del yeso en sustituir el sodio en el complejo de intercambio es de 70%. Entonces, la cantidad neta que yo debo aplicar de ese yeso para poder sustituir el sodio del complejo de intercambio va a ser igual a 13,42 que calculamos por la eficiencia, que sería 100 entre 70. Eso resulta que debemos aplicar para sustituir el sodio, o sea, bajarlo desde esos valores que tenía de 50% a 10% en el complejo de intercambio. Debemos aplicar 19,17 megagramos por hectárea de sulfato de calcio. Ahora, vamos a ver otro ejercicio donde se calcula la dosis de enmienda, pero en este caso en suelos donde se presenta carbonato de calcio precipitado. En este caso, cuando se presenta el carbonato de calcio precipitado, la enmienda que se utiliza es azufre. Acá nos piden calcular la cantidad de azufre elemental que hay que aplicar a un suelo, sódico también, para su recuperación si el suelo presenta las siguientes características. Un porcentaje de sodio intercambiable de 50%, una capacidad de intercambio catiónico de 10 milimoles de carga por cada 100 gramos de suelo, una densidad aparente de 1,3 megagramos metro cúbico, una profundidad de 30 centímetros, un porcentaje de sodio intercambiable final de 10%,
Y acá nos dan los datos del peso molecular del azufre, que es 32 gramos por mol o miligramos por milimol, y el peso equivalente sería 16 miligramos sobre milimol carga. Entonces, cuando se aplica azufre elemental al suelo, las reacciones que se producen son las siguientes. Primero se oxida, se produce una oxidación biológica debido a la materia orgánica del azufre a SO3. Este CO3 en presencia de agua forma ácido sulfúrico y este ácido sulfúrico con el carbonato forma sulfato de calcio, CO2 y agua. En el suelo, el calcio va a sustituir al sodio y este es posteriormente lixiviado como sulfato de sodio, tal y cual como lo vimos en el ejercicio anterior. Ahora, para calcular la cantidad de azufre elemental que vamos a aplicar, se usa la siguiente relación. 1 milimol de sodio es neutralizado por 1 milimol de carga de azufre. Y en este caso, que es el mismo caso del ejercicio anterior, que vamos a neutralizar 4 milimoles carga de sodio, vamos a necesitar 4 milimoles carga de azufre. Ahora, por el peso equivalente, vimos que 1 milimol de azufre, 1 milimol carga de azufre tiene 16 miligramos, o sea que para neutralizar 4 milimoles de sodio vamos a requerir 64 miligramos de azufre. Estos 64 miligramos es lo mismo que 0,064 gramos de azufre por cada 100 gramos de suelo o 0,064 megagramos de azufre por cada 100 megagramos de suelo. Haciendo la misma relación con el peso de la hectárea, resulta que debemos aplicar 2,5 megagramos de azufre por hectárea. Si la eficiencia del azufre en sustituir el sodio es del 70%, entonces la cantidad neta que debemos aplicar de azufre, multiplicando por ese factor, es igual a 3,57 megagramos de azufre por hectárea para sustituir esos 4 milimoles de sodio del complejo de intercambio. Ahora, ¿cómo y cuándo aplicar estas enmiendas? Tanto el yeso como el azufre se aplican en forma sólida, ya que son polvos. Su aplicación se hace al voleo sobre la superficie del suelo y luego se debe incorporar con los implementos de preparación del terreno, ya sean arados o rastras. Inmediatamente después hay que aplicar agua, ya sea de riego o de lluvia, para que reaccione. Y se debe dejar por lo menos una semana. Luego de esa semana, donde se han producido todas las reacciones de desplazamiento del sodio por calcio, se debe aplicar una lámina de lixiviación para lavar las sales de sulfato de sodio que se generaron. Esto se debe hacer tomando en cuenta que es importante que se disponga de sistemas de drenaje, ya que si no se sacan de la zona de exploración de las raíces esas sales, cuando se produzca la evaporación del agua del suelo, pueden volver nuevamente a la zona de exploración de las raíces. En suelos arcillosos y con mal drenaje, este proceso de lixiviación de sales puede ser mucho más lento y a veces requiere que se haga un mejoramiento de la estructura del suelo antes de hacer las aplicaciones de las enmiendas. Muchas gracias por su atención.